Voy a leer um, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 55. Mateo 13, 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Judas, hablando de el papá de Jesús, que Jesús era hijo de carpintero. En Mateo 6, el versículo 3, en Marcos 6, 3 dice, ¿no es este el carpintero? Ahora sabemos que Jesús se hizo carpintero también, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y quiero ir ahora al libro de Jeremías. Y en Jeremías capítulo 1 vemos una orden que Dios le da a Jeremías. Y de lo que Dios le había llamado a hacer en aquel tiempo. Le dice el Señor específicamente a Jeremías en el versículo 10, en la parte de su llamado de Jeremías. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oigan esto, son 6 cosas las que les da. 4 de ellas son destructivas. Óiganlo de nuevo. 6 cosas le da el Señor en su llamado. 4 de ellas son destructivas. El versículo 10 de nuevo. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Oigan, para arrancar, 1, destructivo. Para destruir, 2, destructivo. Para arruinar, 3, destructivo. Y para derribar, 4, destructivo. Y luego dice, para edificar y para plantar. Nosotros como hijos de Dios nos concentramos y decimos que hemos sido llamados para edificar y para plantar. Edifica el pueblo, planta semilla, haz esto, haz aquello. Y aunque eso es real y es lo que se vuelve el fruto de nuestras vidas y ministerios, de nuestras familias y de todo, en realidad también tenemos esta otra ordenanza que le da el Señor a Jeremías aquí, que son estas otras cosas: arrancar, destruir, arruinar y derribar. El último pasaje que quiero leer está en Zacarías, y es Zacarías capítulo 1, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Dice en Zacarías 1, el versículo 20, me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Oigan eso, 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar. Estos, hablando de los carpinteros, van a hacer temblar a los cuernos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Los carpinteros vinieron ahí para derribar a los cuernos que estaban destruyendo a Israel. Oremos. Señor, estamos agradecidos por los tiempos que nos das. Permítenos, Señor, que esta palabra pueda hacer un hincapié y un cambio en el corazón de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. El trabajo del carpintero es reconocerlo como alguien que construye, como alguien que planta, que construye. Pero estos carpinteros fueron mandados para algo diferente. Son 4.
Y no creo que vamos a tener tiempo hoy para describir por qué son 4, pero son 4 carpinteros. En la visión de Zacarías vio a 4 carpinteros. En esa misma visión, en el capítulo 1, había visto 4 cuernos que estaban atacando y destruyendo a Israel. Los cuernos habían sido una señal de un juicio de parte de Dios en contra de su pueblo. Y Zacarías está viendo la destrucción de su pueblo en esta visión. El contexto de Zacarías es que él viene después de la captura de Israel llevados a Babilonia. Y ahora Zacarías está de este lado en los días de Nehemías, en los días de Esdras. 70 años habían estado capturados en Babilonia, generación entera. Y en medio de haber regresado, ahora ve una visión profunda. En esa visión ve los cuernos atacando a Israel y destruyéndolo. Y ahora ve algo que de repente se aparecen carpinteros con sus instrumentos. Y los cuenta 4 carpinteros. Y pregunta quiénes son, qué vienen a hacer. Y le dijo el Señor a Zacarías: estos vienen para destruir y hacer temblar a los cuernos que han atacado a Israel. Yo preguntaría: Señor, ¿por qué carpinteros? Tráeme soldados, tráeme armamento, tráeme gente con espada o con machetes. Son gente con martillo. El Señor enseña que hay algo que Dios quiere del hombre en general cuando va a defender al pueblo del Señor. El que defiende al pueblo del Señor tiene que ser un carpintero. ¿Por qué? Porque su llamado es construir algo. Pero para poder construir algo, tiene que destruir algo. Déjeme decirlo de nuevo. Para poder construir algo, tiene él que primero destruir algo más. Por eso un carpintero. Me voy a adelantar, pero les voy a decir algo acerca del Nuevo Testamento. No es accidente que al Señor Jesús se le dio un trabajo específico, que fuera carpintero. Y hay un lado de él cuando está trabajando en sus 12 apóstoles, o está trabajando en los 5,000, o está trabajando en Nicodemo o en la Samaritana. El carpintero está construyendo, pero en cada una de las instancias de las que acabo de hablar, antes de hacer eso, el carpintero fue llamado para derribar, para destruir, para arrancar. Porque Cristo no puso a los apóstoles como líderes de un momento para otro. 3 años caminaron con él. Y el carpintero que ellos veían era el carpintero con el mazo, no el carpintero con el martillo. A Pedro le dice: apártate de mí, Satanás. A Marta le dice: ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Oh, insensatos, le dice a los 12, y tardos para creer. Está el mazo del Señor rompiendo cosas. No es mi palabra, dice Jeremías, como el martillo o como el fuego que quiebra la roca. Un carpintero con un martillo quebrando roca. Su palabra de Dios. Había ataques en contra de Israel y destrucción física. Y el Señor le enseña una visión a Zacarías. Mira que vienen estos carpinteros. Y tú comienzas a pensar: no necesito carpinteros, Señor. ¿Para qué necesito carpinteros? Necesito guerreros y soldados. Y el Señor le tiene que decir: necesitas carpinteros. Ellos van a crear temor en medio de aquellos. Y van a destruir a los cuernos que han atacado a Israel. Y te digo algo. Primero con los pastores. Somos todos carpinteros. Pero no solamente
para construir y hacer algo tan bonito. Pero también hay cosas que se están metiendo en la iglesia que el carpintero tiene que actuar, así como Dios le llamó a Jeremías para decirle: arranca, enfrenta, destruye. Cuando eliminas esa parte de ti, creas una iglesia débil y creas una iglesia que no tiene buenos fundamentos, porque está basada no en la roca que es Cristo, pero en cosas que no tienen nada que ver con el Señor. ¿Por qué vienen los 4 carpinteros a destruir? Porque tienen que destruir aquello que está atacando a Israel antes de poder moverlo al lugar donde deben de mover a Israel. Porque tienen que llamar al pueblo a que no estén bajo el juicio de Jehová, pero que se metan bajo la bendición del Señor. Y el carpintero tiene que crear la situación para decirle al pecador: no camines de esa manera. Hemos tratado como iglesia en general de eliminar el trabajo difícil del carpintero, el trabajo violento del carpintero. Decimos: tienes que tener nada más palabras de aliento y palabras buenas y palabras correctas. Pero si algo está destruyendo y tiene que ser destruido. ¿Saben? Lo que estaba enseñando el Señor con estos 4 carpinteros es como cuando llegas a un lugar y te dicen: construye una casa en ese lugar. Y tú te alegras y traes a los carpinteros para que construyan la casa. El problema es que ya hay otra casa ahí. Y esa casa está media caída, media derrumbada, hecha. Tú no puedes agarrar y ponerle un buen techo y un segundo piso a un fundamento que no está bien. Cristo fue el carpintero de carpinteros. Y los 3 años que lo encuentran sobre la tierra haciendo esto son la mayoría de confrontar. A los fariseos les dijo: víboras. A los saduceos les dijo: ustedes no creen. A Nicodemo le dijo: ¿tú eres maestro y no sabes el concepto del nacer de nuevo? A la samaritana le dijo: tienes 5 maridos y con el que vives ahora ya no es tu marido. O sea, hay cosas que hay que derribar para que no construyas algo en algo. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. He aquí, todas las cosas han pasado. Aquí todas son hechas nuevas. La transformación del cristiano se enfrenta. Es más, antes de que Dios te comience a construir tu casa, antes de que construya tu vida, te tienes que enfrentar con el carpintero que viene con el mazo, no con el martillo. Que viene a quebrantar y a romper. ¿Por qué? Porque vienes con cosas del mundo, que traes orgullo, que sientes que eres la gran cosa y Dios tiene que quitarte eso. Pregúntenle a Moisés cuando sintió el llamado del Señor y dijo: voy a ser gran siervo, y vio a un egipcio atacando a un hebreo y él sentía: debo de meterme en esto ahorita, en este momento, y mató al egipcio. No se dio cuenta que estaba actuando en la carne, queriendo cumplir algo con Dios. 40 años en el desierto, hasta que se hizo medio tartamudo y que sentía que no podía hablar. Dios estaba, el carpintero de carpinteros, rompiendo esa roca para poder crear el gran caudillo llamado Moisés. Dios rehusó usar a Moisés en el estado en el que estaba. Él quiso brincarse el trabajo del carpintero destructor a meterse de una vez a ser el líder de Israel, y Dios no lo dejó. Pablo tuvo que pasar por esas batallas, tirado en aquel camino a Damasco, que se levanta lleno del Señor, creyendo que la iglesia lo va a recibir con brazos abiertos. De 13 a 15 años después todavía no lo había aceptado la iglesia a Pablo, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, porque el carpintero estaba rompiendo las cosas de Pablo que tenían que ser eliminadas. Bueno, ¿sabe de qué me da temblor hoy el evangelio? Estamos construyendo casas sobre casas que ya están deshechas. Estamos construyendo templos para el Señor que están fundados en fundamentos humanos. Agarramos un libro de
de pensamiento positivo, de algo que no tiene nada que ver con la Biblia, y le damos 2, 3 cambiaditas y una pintadita por fuera, y ahora lo enseñamos como un mensaje bíblico. Hasta decimos, me dijo el Señor en un sueño. No, lo leíste en un libro y lo estás poniendo ahí enfrente de la gente. Una iglesia en California se levantó y comenzó a enseñar que la nueva era y que debíamos de tener guías espirituales en el mundo espiritual, no hablando de pastores y de esto, sino de esa cosa de cuando los medios están hablando con los muertos y todo eso. Y es una iglesia muy famosa que los cantos, si se los menciono, ustedes los van a saber. Estamos construyendo sobre fundamento humano. La nueva era es demoníaca, no bíblica. ¿Por qué la iglesia tiene que estarse metiendo en yoga si tiene la Biblia ella misma? No entendiendo que el yoga tiene que ver con otra religión. No los ejercicios, háganse como un pretzel y denle todas las vueltas si quieren, no hay problema, los ejercicios no, pero la idea del yoga en sí, busquen de dónde es, no es de la Biblia o del cristianismo, es de otro lugar. Este trabajo de Jesús cuando vino a ser carpintero se hizo un látigo y no vino para construir cuando se metió al templo. Comenzó a tirar latigazos y a tirar las mesas por un lado, las sillas por otra, animales corriendo para abajo, y nadie se le metió enfrente. ¿Saben quién era ese? Jesús el carpintero. Estaba diciendo, mi casa debe de ser una casa de oración. Ahora la han hecho ustedes una cueva de ladrones. Él no podía venir a construir lo que él estaba construyendo encima de una cueva de ladrones. Deja que ese carpintero de carpinteros trabaje en ti, que trabaje en mí. Cuando él encuentra algo que no está bien y tú lo tienes y yo lo tengo, él saca su martillo y comienza a trabajar en eso. Y no se siente bien, duele, hay un problema. Es más, el Señor dice que no podía, en Zacarías, no voy a librar a Israel a menos que se enfrenten y vengan los 4 carpinteros a enfrentar lo que los está destruyendo. Y hay cosas que están destruyendo a la iglesia hoy, que se nos han pegado a nosotros, y él está haciendo algo. Es como aquel que es un escultor y le dan una roca nada más. Él tiene una idea, tiene una cosa que él sabe que él quiere hacer. No aquí dentro de toda esta roca, él ya tiene una visión de lo que él va a hacer y comienza a cortar acá y a cortar allá, a pegarle un martillazo, y la roca te puede decir, ¿por qué me haces esto y por qué me haces aquello? ¿Qué estás haciendo? Yo creí que venías para construir. Y él dice, sí, pero lo que estoy haciendo es quitando las cosas que no permiten que se vea la escultura de la manera en la que yo quiero que sea. Los grandes escultores italianos tuvieron que comenzar con un material desfigurado, pero teniendo una visión en su corazón de cómo se debía de ver. Y este carpintero de carpinteros tiene una visión específica acerca de tu vida. No importa si tienes 50 años, 15 años o lo que sea, Dios sabe específicamente y con su martillo está trabajando. A veces es el mazo porque hay cosas que están terribles, hay cuernos que te están atacando y Dios tiene que enfrentarlos y no se va a sentir como algo bueno. Pero al final de finales, este es el pasaje. Por eso hay un hincapié en lo que leímos al comienzo. Dijeron, ¿no es este el hijo de José el carpintero? Y Jesús hubiera dicho, amén, sí soy. Y luego Marcos dice, ¿no es este el carpintero? No es casualidad que ese carpintero vino para construir y para hacer grandes cosas. Pero también antes de eso vino para destruir y para arrancar todas esas cosas delante de nosotros. Que Dios permita que no construyamos nuestras iglesias, nuestras vidas, nuestras familias en fundamentos humanos y en cosas que no tienen nada que ver con Dios. Encuéntrate con el carpintero, aunque te duela. Dios te bendiga.